Muy buenas noches, amados hermanos y amigos que nos ven a través de Facebook. Estamos de nuevo aquí para continuar con nuestro estudio de los martes de 8 a 8:30. La semana pasada estuvimos 2 semanas que no estuvimos aquí porque tomamos unos días de vacaciones para conocer nuestro último nieto allá en Orlando. Y la semana pasada tampoco estuvimos por ser el día de las elecciones nacionales aquí en los Estados Unidos de América. Saludo a cada uno de los hermanos que nos ven y líderes, pastores o ministros en otras ciudades o aún fuera del país. Que Dios le bendiga a todos. Lamentamos hoy que supimos de la muerte del pastor Manuel Antonio Cruz, uno de los primeros pastores de la Iglesia de Dios en la República Dominicana, que falleció en el día de hoy en la ciudad de New Jersey. Le suplicamos al Dios Todopoderoso las condolencias para toda la familia Cruz y Nina por tan, decimos pérdida, pero no sabemos que es dolorosa. Es la partida de él hacia una nueva vida. Que el Señor consuele los corazones de todos sus parientes. Lo que consuela, verdad, es que él pasa a una nueva vida. Cumplió su meta, fue pastor de distrito mío, consejero en la República Dominicana cuando yo comenzaba mi carrera, y pues le agradezco mucho a él de las enseñanzas que me dio con todas sus experiencias. Pues bien, continuamos. Hoy nos toca continuar con la parte 17ª de nuestro estudio de Daniel, que en la última semana hablamos del capítulo 2 de Daniel. Y dijimos que este capítulo 2 de Daniel, que se considera el ABC de las profecías y una parte fundamental de la escatología bíblica, que realmente está contenida en el libro de Apocalipsis en detalles, pero revelársela a un profeta del Antiguo Testamento demuestra que toda la escritura tiene una perfecta unidad y perfecta coordinación, y que Dios da todos sus planes con diseño, coordinados y en orden. Es una señal extraordinaria de que la Biblia representa la palabra de Dios para todo el mundo. Pues bien, nosotros vimos la primera parte del capítulo 1, abarca los versos 15 y 16, que fue el sueño de Nabucodonosor. También nosotros vimos la segunda parte, que era la reunión de oración y la respuesta divina, de cuando el rey Nabucodonosor tuvo un sueño. A él se le olvida el sueño, llama a los sabios de Babilonia, que todo da a indicar que Daniel no estuvo en esa llamada, ¿verdad? No sabemos por qué. Y entonces él le exigió a los sabios que le dijeran el sueño y la interpretación. Recuerden que hablamos de que ellos le dijeron que nadie podía adivinar qué sueño soñó una persona. Eso era una cosa imposible, le dijeron. Y él, como en aquellos tiempos un rey se creía un dios, consideró que sí, que ellos debían, si eran los sabios de Babilonia y los magos, debían saber eso. Como ellos les repitieron lo mismo, él se enojó y dio un decreto para matar a todos los sabios. Pero en ese decreto estaba incluido Daniel y sus compañeros Sadrach, Mesach y Abednego, o Misael, Ananías, Misael y Azarías, que eran sus nombres hebreos. Y entonces vimos que Daniel se dio cuenta que publicaron el decreto,
le habla al jefe de la guardia personal de Nabucodonosor, les pregunta por qué, él le dice por qué ese decreto y la fecha. No dice qué tiempo era, si era una semana, 2 semanas, si era 3 semanas, pero era urgente. Y entonces Daniel le dice a él que lo lleve. Ahora sí dice que lo lleve. Se ve que él no estaba en la primera reunión con los magos y astrólogos de Babilonia. Y entonces lo lleva Ariot, el capitán de la guardia. Daniel habla con él y le dice: Señor rey, denos un tiempo para nosotros buscar la presencia de Dios, investigar, pedirle a Dios por esa respuesta, y pasado ese tiempo, si Él no nos lo revela, usted haga como usted crea, ¿verdad? Esas serían sus palabras, y el rey le concedió tiempo. Inmediatamente Daniel se fue con... esta fue la segunda parte, en los versos 17 al 24. Sus compañeros de oración, compañeros de ministerio. Lo que quiere decir que aquí habla de la unidad del ministerio. Gloria a Dios. Los amigos en la iglesia, ¿verdad? Que amamos a todo el mundo, pero hay personas especiales que usted la tiene, sea como consejero, sea como mentores, como se le dice hoy. En fin, es compañero de oración de cuando usted se halla en una prueba o en una dificultad, esas personas pueden orar con usted para ayudarlo a resolver esa situación difícil que está enfrentando. Qué bendición es tener amigos así, espirituales, que no son amigos que están por obtener beneficios o cosas materiales, sino verdaderamente amigos que lo une el amor de Dios y el Espíritu Santo. Daniel tenía esos 3 compañeros y le dijo: hay un problema, Ananías, Misael y Azarías, y es que el rey pasó esto y esto y esto, tuvo un sueño, nadie se lo ha podido dar y estamos condenados a muerte todos si eso no se resuelve. Así que como nosotros creemos en el Dios que nos dio sabiduría, nos dio entendimiento para pasar el examen con los sabios más grandes de Babilonia, ese Dios que es el Dios que nos enseñaron nuestros padres, nos va a revelar ese misterio. Así es que entramos ahora en cadena de ayuno y oración. Es importante la oración, y unida al ayuno representa un arma poderosa para todos los creyentes. Y ya si usted ha leído la Biblia sabe que hay ayunos famosos como el de Esther, allá precisamente en el imperio medo-persa, mucho tiempo después de Daniel, y otros ayunos, el de Daniel de los 21 días y muchos otros, que Dios, cuando ve que el hombre se quebranta y se humilla delante de él, Dios se glorifica. El mismo Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Entonces ellos se encierran en oración y ayuno. No dice la Biblia, lamentablemente, en cuánto tiempo Él se los reveló, pero parece que fue muy rápido y Dios les reveló el misterio a Daniel y a sus compañeros, Ananías, Misael y Azarías. Y lo que nos dice esta parte en los versos 17 al 24 es que inmediatamente ellos fueron donde el capitán, le dijeron: llévanos ahora, ¿verdad? Porque Dios siempre se revela a su tiempo. Dios nunca llega ni muy temprano ni muy tarde. Dios llega a tiempo. Y como Él es soberano, nosotros tenemos que adaptarnos al tiempo de Dios. Pero en este caso Dios les reveló de manera inmediata porque era necesario, porque la vida de ellos estaba pendiente de un hilo. Gloria a Dios. El capitán lo llevó ante el rey inmediatamente, porque yo estoy seguro que el capitán no iba a ser una tarea muy cómoda para él asesinar a todos los astrólogos y sabios de Babilonia, aunque muchos de esos astrólogos dependían de los astros y de dioses falsos, ¿verdad? Pero asesinar a tantas personas que le sirven al rey sería un asunto muy doloroso. Lo cierto es que Daniel entra, es llevado a la presencia del rey y Daniel entonces le dice al rey que sí, que él le va a revelar el sueño. Entonces, la tercera parte del capítulo 2, Daniel en el palacio del rey, que abarca del verso 25 al 30, esa parte
ahí fue que nos quedamos y nosotros vamos a ver esta parte. Esa sesión dice, si usted tiene su Biblia, en Daniel capítulo 2, verso 25, dice: entonces Arió llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, bueno, Arió le introdujo a Daniel. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios y ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y el verso 30 concluye esta sección. Y a mí, dice Daniel, y a mí me ha sido revelado este misterio. Y agrega: no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Gloria a Dios. Bueno, aquí los versos 25 y 26 nos muestran que Dios les reveló a Daniel y sus compañeros el sueño. Le dijo, bueno, él soñó esto y esto, porque verdad, para Dios nada es imposible. Y dice que Dios le dio a Misael, Ananías y Azarías, le dio sabiduría y entendimiento en toda arte y ciencia. Quiere decir que aunque ellos estudiaron la cultura caldeo-babilónica, Dios le dio una sabiduría sobrenatural, fue un don especial. Cuando Pablo habla de los dones del Espíritu Santo, son dones sobrenaturales. Estos son cosas que usted no la logra por esfuerzo humano, ni por investigación y sacrificio, sino que Dios se lo da. Y a Daniel dice que le dio el don de visión y sueños, ¿verdad? Es un don de sueño que no se menciona, o sea, de interpretar sueños en el Nuevo Testamento, pero los sueños siempre han existido, existió en el Antiguo Testamento y todavía existen en estos tiempos, que Dios lo puede usar también para revelar su voluntad. Bendito sea el nombre del Señor, Él es soberano. Entonces, tan pronto Dios les revela esto, ellos fueron llevados rápidamente a la presencia del rey por el capitán de la guardia Arió, como mencionamos. Entonces, Daniel le dice al rey que sí, que Dios les reveló el sueño, como dijimos, que ningún hombre podía entender esto. Lo que los sabios le dijeron era cierto. Ningún hombre, ningún sabio podía revelar el sueño que tuvo alguien. Era algo imposible. Entonces Daniel le dijo, pero que sí, él se lo iba a dar. Entonces, en el verso 27 nos dice que le respondió, el rey le dijo, tú me puedes revelar el sueño y su interpretación. Y en el verso 27, entonces, Daniel le respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabio, ni astrólogo, ni mago, ni adivino, lo puede revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Quiere decir que Dios le dio todo en detalle a Daniel. Qué grande nuestro Dios, bendito sea su nombre. Que cuando enfrentamos situaciones difíciles e imposibles, no debemos caer en depresión, en dolor y en tristeza, sino clamar a Dios. Porque Él dice, clama a mí, yo te responderé. Y el Señor Jesús dijo en Juan 14, todo lo que pidiere al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y si Dios nos ha dado tan grandiosa promesa de que siendo hombres débiles, Él oye nuestras oraciones. Como dice también el Salmo 91, me invocará y yo le responderé. ¿No? Usted sabe el privilegio tan grande. Pero Dios demanda que busquemos su rostro y tengamos una relación íntima con Él.
Gloria a Dios. Entonces Dios sí le reveló a Daniel el sueño y le dijo la interpretación. Gloria al Señor. Entonces, en los versos 29 y 30 son muy significativos. El verso 29, ¿verdad?, que leímos, nos muestra que el rey Nabucodonosor, mientras dormía, y eso le dijo Daniel a él, estaba preocupado por lo que acontecería en el futuro de su reino. Gloria a Dios. Usted diría, bueno, pero esto era un capricho de Nabucodonosor. No. Todos los hombres, y más los hombres grandes que están en eminencia, quieren saber hasta qué tiempo va a durar ese privilegio. Porque Dios le da poder a los gobernantes del mundo, a los reyes, a los presidentes. Pero Dios es un poder temporal. Eso no dura para siempre. Y un día Dios le va a llamar para dar cuenta de lo que hicieron con ese poder. Que todos aquellos que violaron la ley de Dios tendrán que darle cuenta y van a recibir la justa retribución de Dios, porque Dios no da por inocente al culpable. Entonces Dios hará un juicio, como Jesús le dijo a Pilato, que le dijo, tú no sabes que yo tengo el poder de condenarte y de libertarte. Y Jesús le dijo, ningún poder tendrías si no te fuere dado de arriba. Y como Daniel agradeció a Dios y le dijo a Nabucodonosor, y dándole gracias por el sueño, que Dios quita reyes y pone reyes, y que en los salmos y en otras escrituras da a entender que Dios es el soberano sobre toda la tierra. Lo que pasa es que los hombres, en su soberbia y en su orgullo, se creen que ellos son dioses, como fueron esos grandes imperios que hemos estado estudiando y que lo vamos a mencionar ahora en el capítulo 2, Dios se lo mencionó a Daniel. Ellos se creían dioses porque temporalmente Dios le dio autoridad y poder sobre muchos pueblos. ¿Qué engañados estaban? Por el hecho de que Dios le dé eso temporal, ellos piensan que ese poder es eterno y que ellos no son frágiles criaturas humanas que están sujetas a la muerte. Es un grave error de la mayoría de la gente que Dios pone en eminencia. Entonces, todos los hombres nos preocupamos, aún los que no estamos en eminencia, nos preocupamos del futuro. Cuando usted ve su familia o ve cosas materiales, aquel que confía en cosas materiales se preocupa más, pero el que confía en Dios no se preocupa tanto. ¿Qué será en el futuro? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de la muerte? ¿Qué será de mi familia, de mis hijos? No, el creyente tiene la revelación en la palabra de Dios, cuál es nuestro futuro. Nos espera un futuro glorioso en la presencia de Dios si perseveramos en su palabra, la guardamos y obedecemos. Gloria a Dios. No nos preocupamos, no nos preocupa la muerte. Pero el que no teme a Dios sí se preocupa mucho del futuro. Y hay muchos que han muerto. No importa, al nacer, otro antes de nacer, otros a diferentes edades, hermano, diariamente. Y en grandes catástrofes, ¿verdad? En esta pandemia, en los terremotos, en los tsunamis, en las pandemias que han habido en el pasado, la de ahora. Hay muchas personas que mueren, y el que muere sin Cristo, la Biblia dice que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Lamentablemente el que muere sin Cristo es condenado. Es doloroso, es triste. Por eso la Biblia enseña que el hombre se arrepienta donde quiera que estén, porque Dios no quiere que nadie se pierda. La voluntad de Dios es que todos se arrepientan, pero el diablo enceguece a la humanidad en este tiempo y no le deja ver a Dios. Entonces, Nabucodonosor, que tenía un poder extraordinario, como dijimos, Dios le había dado poder sobre toda la tierra, parecido a lo que hoy es las Naciones Unidas, ¿verdad? Que une a todas las naciones en un grupo, en una grande conferencia. Nabucodonosor fue un visionario o un pionero de lo que es la unidad de todas las naciones. El verso 30, que también es importante, nos dice, nos habla de la humildad de Daniel, ¿verdad? Un ejemplo, la humildad que debe existir en todo discípulo del Señor. En cualquier circunstancia donde nosotros estemos o que enfrentemos, gloria a Dios, la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por eso, en Santiago 4:6, todos aquellos hombres en eminencia que se han creído dioses, Dios a algunos de ellos los ha humillado, como al mismo Nabucodonosor que estamos estudiando,
fue un ejemplo cómo Dios humilla a aquellos reyes que desafían a Dios. Y por supuesto al faraón de Egipto, que le tocó liberar al pueblo de Israel de Egipto. Él no quería ceder a un Dios que él no veía, pero que tenía representante en Moisés y tenía ese pueblo. Y Moisés le dijo que lo dejara ir. Y él resistió y resistió a Dios hasta que fue humillado. Porque todo el que se enfrenta a Dios, por supuesto que va a ser humillado, porque Dios es el Dios todopoderoso. Gloria a Dios. Entonces, hermano, Daniel demostró claramente su humildad al declararle al rey: a mí me ha sido revelado este misterio, no porque haya más sabiduría en mí que en todos los vivientes, sino para que dé a conocer al rey su interpretación y para entender los pensamientos de su corazón. Fue que Dios quiso contestar la preocupación a Nabucodonosor y usó a Daniel como un vaso. Pero el hecho que Daniel fuera usado como un vaso no quería decir que él era más sabio que todos los hombres. Qué linda es la humildad, que Dios ama la humildad. Por eso Dios resiste a los soberbios y ama a los humildes, a los pobres de espíritu, ¿verdad? Dios es celoso con su honra y su gloria y siempre se lo dice a todos aquellos líderes que él usa, pastores, evangelistas, apóstoles, a todos. Y yo me pregunto, ¿será esta la soberbia a veces que asumimos cuando hacemos cosas para Dios, obras que Dios nos ha dado y asumimos la gloria a nosotros? ¿No sería esta la razón de la caída y fracaso de muchos ministerios? Cuidémonos, hermanos, de darle siempre la gloria a Dios, porque todo aquel que es un hijo de Dios, Dios lo dota de dones y de capacidades para hacer obra para Él, para Dios. Usted es un simple vaso. Usted no es dueño de eso que usted está haciendo para tomar la gloria por eso. La gloria hay que dársela siempre a Dios. Por eso Daniel fue muy apreciado, como dice la Biblia, en el reino de los cielos. Gloria a Dios. Pues bien, hermano, entramos entonces a la cuarta parte, que está en los versos 31 al 45. Y esta es la parte clave. Entonces, porque abarca del 31 al 45, donde está el sueño y también la interpretación que Daniel da, que solo lo vamos a ver y después vamos a ir desarrollando esos pensamientos. Daniel le dijo, y después usted, si tiene tiempo, lea esos pasajes en su casa del verso 31 al 45. Le dijo que él vio una estatua, ¿verdad? Con la cabeza de oro, el pecho de plata, el vientre y los muslos de cobre y las piernas y los pies de hierro, las piernas de hierro y los pies en parte de hierro y en parte de barro. Entonces, Daniel, después que le dice la estatua, dice que esa estatua que llegaba hasta el cielo, él la estaba mirando hasta que se cortó una piedra de una montaña, de un monte, no con mano de hombre, fue un corte sobrenatural. Y como esa estatua era tan grande, esa piedra fue lanzada por el Dios Todopoderoso. Le dio a la estatua en los pies que representan gobierno. De hierro porque eran fuertes, pero también débiles porque eran no solo humanos. Son humanos y el humano jamás podrá igualarse a Dios. Y entonces derribó la estatua y se derrumbó el oro. Todo fue hecho grandes ruinas y esta piedra se convirtió luego en un reino que llenó toda la tierra. Ahí les reveló, hermano, el futuro desde el tiempo de Daniel hasta el último día que nosotros vivamos. Y de hecho, les reveló el tiempo que estamos porque todavía no se ha cumplido. Gloria a Dios. Entonces, después que le da el sueño, Daniel le dice, también su interpretación le daré al rey porque el Señor nos la ha revelado. Y le dijo, esa cabeza de oro de la estatua te representa a ti, oh rey Nabucodonosor. Porque Dios te ha dado poder y te ha dado un imperio sobre toda la tierra. Y de hecho Nabucodonosor había dominado, había derrotado al imperio asirio, había derrotado a los egipcios y en fin dominó prácticamente todo su tiempo, aunque solo duró 70 años, ¿verdad? Fue del año 605 o 606 hasta el año 539,
cuando los medos persas lo derrotaron. Entonces le dijo, el pecho y los brazos son de plata y representaban al imperio medo persa, justamente que empezó en el año 539, donde se cumplían los 70 años que Dios le dio como plazo a Nabucodonosor, hasta el año 331, cuando el imperio medo persa, los medos persas fueron derrotados por los griegos. Entonces, el vientre y los muslos eran de bronce, ¿verdad? Una mezcla de hierro con cobre, un metal duro también, pero menos duro y menos puro que la plata y menos puro que el oro. Entonces, el imperio griego macedónico derrotó con Alejandro Magno, o Alejandro el Grande, derrotó a los medos persas, que era un imperio muy numeroso, entre el año 331 al 334, o del 334 al 30. Derrotó a los medos persas y los griegos lo hicieron de manera rápida, viniendo a convertirse, ¿verdad?, representando las piernas y el vientre del estatua. Pero ese imperio duró algunos, ¿verdad?, unos 200 años. Entonces, luego vino el imperio romano, que representaba la pierna de hierro, y derrotó a los medos persas, bueno, desde el 330 al año 63, son casi 200 años que duró este imperio de los griegos, y entonces los romanos lo derrotaron en el año 63 antes de Cristo, cuando invadieron Palestina, el general Pompeyo de Roma, en el 63, aunque ellos habían dominado a los griegos en Egipto mucho antes, al menos unos años antes, y ahí entra entonces el imperio de la pierna de hierro, que en el capítulo 7 Daniel los representa como una bestia feroz, y también en Apocalipsis el gran imperio romano, que fue el último de los grandes imperios que Dios les reveló a Daniel. Este imperio, entonces, desde el 63 duró hasta el 476, casi 500 años, en que los bárbaros se apoderan de Roma y derrotan a el imperio romano. A partir de ahí cae el imperio romano de Occidente, pero ya se había dividido en dos, ¿verdad? Y habla de dos piernas, así como los medos persas eran dos, el imperio medo más los persas. En el caso de los romanos, en el 476 cae Roma en manos de los bárbaros, pero un poquito antes el rey Constantino había llevado la capital del reino hacia Constantinopla o Bizancio, una ciudad que hoy le llaman Estambul, pero es parte ya de Turquía musulmana. En aquellos tiempos Nabucodonosor la llevó allá a Bizancio, o le puso Constantinopla, para huir de los ataques a Roma. Y este imperio entonces duró hasta el año 1453, quiere decir hasta el siglo XV. Entonces, si usted suma los 500 más, prácticamente estamos hablando de más de 2000 años prácticamente que duró este imperio. Entonces, pero este imperio, como habla Apocalipsis, que una cabeza fue herida y después vivió, fue tratado de revivir con el general Carlomagno, que era de los reinos de los francos, a raíz de la caída del imperio de Roma. Entonces Roma se queda ahí, el poder, el papa que había en Roma para esos tiempos sustituye al emperador, hasta que adquirió poderes políticos y administrativos Roma, y se convirtió de ser una iglesia humilde para la salvación de la humanidad, se convirtió imitando el gran lujo y el poderío romano, pero ahora vestida de religiosa. Pero no era realmente la iglesia que Cristo había formado, una iglesia humilde, una iglesia de mansedumbre, de hombres fieles. Entonces, cuando el imperio cae, el imperio romano, el último de los imperios, el de Oriente, en el 1453, ahí Roma quedó
destruida, las piernas quedaron destruidas. Aunque Roma era un poder se presenta como una fiera grande, ¿verdad? Avasallaba donde quiera que iba, derrotaba. Destruyó todos los imperios de ese tiempo, pero también cayó. Y se dividió en dos, ¿verdad? Como hay dos pies, uno de oriente, uno de occidente, que cayó en el siglo V, ¿verdad? Después de Cristo, en el 476, y luego entonces el imperio romano de oriente, que cae en manos de los turcos en 1453. Entonces, ¿y los pies? Bueno, ya concluyendo, los pies, cayó el imperio romano de hierro, pero los pies quedaron de la estatua, y ahí es que estamos en esta profecía. Cristo no ha venido, ustedes ven. Lo que estamos viendo es señales de la venida de Cristo, ¿verdad? Estamos viendo guerras, rumores de guerra, terremotos, ahora hay nuevos fenómenos, huracanes, tsunamis y pandemias, hambrunas, que las ha habido y las hay todavía. Pero estamos viviendo en los días de los pies de hierro y de barro. Y usted me diría, hermano Ángel, ¿qué representa eso? Bueno, eso representa una mezcla, alianza de gobiernos, que aunque vimos una guerra mundial en el año 1914 al 18, y vimos otra guerra mundial más poderosa y mortal en el año 39 al 45, que abarcó el mundo entero, donde murieron millones y millones, se constituyó, los hombres trataron de evitar otra guerra en el futuro, los humanos, y hicieron alianza, formaron las Naciones Unidas, y pues en 1945, terminando la Segunda Guerra Mundial, ellos forman lo que se llama las Naciones Unidas. Y allí están todos los gobiernos representados. Pero ellos han tratado de dirigir al mundo, pero no hay una verdadera unidad. Como dice Daniel, decía, que el barro no se mezcla con el hierro, así serán las naciones y estarán formando alianzas. Hay bloques de poder. Antes había una guerra fría, dos grandes potencias, Estados Unidos y Rusia. Hoy no hay, ahora hay varias potencias. Estaba el mercado común de Europa, es un bloque de potencia. Tenemos a Rusia, que sigue siendo una potencia. Ahora en Asia hay otra potencia, que es China y Corea, aunque Corea es un país minúsculo, ese otro bloque de poder. Y por supuesto en Occidente tenemos también a los Estados Unidos. Todos están representados en las Naciones Unidas. Sin embargo, los problemas no se acaban, porque la Biblia no se equivoca. Dice que harían alianzas, pero no serían duraderas. Así como el hierro no se mezcla con el barro, dice esta profecía de Daniel y dice la palabra, no se mezclarán. Y Pablo dice en 2 Tesalonicenses que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Bueno, Dios le bendiga, Dios le guarde. Vamos a dejarlo hasta aquí y ya en la próxima seguiremos estudiando el libro de Daniel, que ya ustedes ven el panorama que estamos viviendo, el tiempo de los pies. No se preocupen por los dedos, porque hay detalles en la profecía que no son relevantes. Antes la gente decía que no, que eran 10 porque el mercado común eran 10 naciones, etc. Eran interpretaciones erróneas. Nosotros tenemos que basarnos en lo esencial, porque la Biblia usa números. Hay varios números que quieren decir perfección a diferentes niveles. El 7, el 10, el 40. Y cuando habla de 10 está hablando de un número más o menos representativo, ¿verdad? Pero las Naciones Unidas también tienen un consejo de seguridad formado por un grupito de las grandes potencias, ¿verdad? Hay el grupo de los 7, hay el grupo de los 20. En fin, hay muchos polos de gobierno, pero todos están representados en los 10 de la piedra. Entonces, estamos esperando, hermanos, que la piedra, que es Jesucristo, venga a buscar su pueblo, y a partir de ahí se acabó todo en esta tierra, las oportunidades que Dios le dio. Es tiempo de buscar a Dios ahora. Arrepiéntete si tú no conoces a Dios ahora que hay tiempo, porque nadie sabe cuándo nos va a venir la muerte, como aquello del tsunami del 2011, del 2014, la Torre Gemela, los terremotos y otras desgracias, la pandemia. Jesús lo dijo que vendría esto antes de manifestarse el Hijo de Dios. Así que busquen de Dios mientras pueda ser hallado.
Oremos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias porque tú le has revelado a tus profetas, Señor, lo que viene en el porvenir. Pero sabemos que hay un enemigo de las almas que las ciega para que se conviertan en dioses, para que adoren madera, para que adoren dioses de piedra, dioses de metal y de yeso. Y usa muchos hombres falsos para torcer tu palabra. Pero tú tienes muchos hombres fieles que son profetas fieles de estos tiempos que también enseñan tu palabra de manera recta. Y yo sé que tú un día vendrás a buscar un pueblo que esté preparado para irse contigo al cielo. Ayúdanos, Señor, Padre, a buscar tu rostro y cada día ser obediente a tu palabra. Señor, te presentamos a aquellos que están enfermos. Señor, Padre, ten misericordia de ellos, no solo por la pandemia, sino de otras enfermedades. Que busquen tu rostro, que no solo tú sanas. Lo más importante es la salvación de las almas, lo que necesitamos, porque un día tú vendrás a buscar un pueblo para vivir eternamente y aquellos que no te hayan buscado, que te hayan menospreciado, serán condenados de manera perpetua y eterna. Eso es lo que dice tu palabra y eso es lo que nosotros enseñamos y enseñaremos. Oh Señor, ten misericordia de aquellos que no te conocen, estén en salud o enfermos, tócale para que se arrepientan, porque tú no quieres que nadie se pierda, Señor, amén, que se humillen donde están, sino que todos vengan al arrepentimiento. Gracias, mi Dios, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Dios le bendiga, hermanos y amigos, y nos veremos el próximo martes a las 8 de la noche.